Y si no es Dios quien está reteniendo tu prosperidad, sino tú quien la está bloqueando sin darte cuenta. Muchos oran, muchos declaran, muchos piden, pero siguen vibrando miedo, escasez e incoherencia, y el cielo no puede multiplicar lo que tu corazón vive rechazando. Hoy vas a descubrir por qué tu dinero no llega. No porque Dios te cierre puertas, sino porque tú mismo levantas muros. Y cuando entiendas esto, lo que antes parecía demora, se convertirá en liberación. La mayoría dice que Dios no responde, pero pocas veces consideran esta posibilidad incómoda. No es Dios quien cierra la puerta, eres tú quien no está listo para cruzarla. Porque espiritualmente, Oceu nunca retém lo que te pertenece, pero sí detiene lo que podría destruirte si llega antes de tiempo. Y aquí está el punto que casi nadie confiesa. Tú oras por abundancia, pero vibras escasez. Pides claridad, pero actúas desde la duda. Declaras confianza, pero tu mente repite miedo. Esa incoherencia, pequeña, silenciosa, emocional, es exactamente el bloqueo que impide que la bendición fluya. No es tu oración lo que te limita, es la energía desde donde la haces. Porque Dios no responde palabras bonitas, responde intención espiritual. Y cuando tu corazón ora una cosa pero tu interior vibra lo contrario, el cielo no interpreta fe, interpreta inseguridad. La prosperidad no se atrasa desde arriba, se bloquea desde adentro. Y hasta que no veas eso, orarás mucho y avanzarás poco. Hay algo que no te das cuenta que haces, pero que interfiere con cada bendición financiera que pides. Le pides a Dios, pero actúas como si Él no fuera a responder. Ora tu boca, pero decide tu miedo. Dices, Señor, provee, pero a los 5 minutos revisas el saldo como si el cielo te hubiera olvidado. Dices, confío en tu plan, pero en silencio calculas cómo resolverlo tú solo, por si acaso. Y ahí está el bloqueo. No es falta de fe en Dios, es exceso de confianza en tu ansiedad. Porque cuando oras y luego corres, cuando entregas y después retomas, cuando declaras fe pero vives en alerta, estás enviando al cielo una vibración de desconfianza. Y Dios no bendice incoherencia. El problema no es que pidas, es que pides desde el miedo a que nada cambie. Y el miedo, aunque sea suave, escondido, disfrazado de prudencia, es suficiente para cerrar puertas que ya estaban por abrirse. Porque Oceu opera así. Lo que pides con la boca debe coincidir con lo que sostienes con el corazón. Si no coincide, la oración sube, pero a bendición no baja. E é por iso que muitas veces vos se sente que nada flui. No es el diablo, no es el destino, no es Deus. Eres tú vibrando en direcciones opuestas. Hay una ley espiritual que opera en silencio, pero que determina absolutamente todo lo que recibes. Dios no multiplica donde tú mismo te contradices. Puedes orar por estabilidad, pero vivir con hábitos que generan caos. Puedes pedir abundancia, pero tomar decisiones guiadas por miedo. Puedes declarar fe, pero sembrar pensamientos de pérdida todo el día. Y aquí está la verdad dura, pero liberadora. El cielo no responde a lo que pides, sino a lo que practicas. Porque Dios no bendice discursos, Él bendice posturas. Y esto explica un misterio que hiere a muchas personas. ¿Por qué Dios no abre la puerta si yo pido con sinceridad? Porque, aunque tu oración sea sincera, tu vibración sigue dividida. Dices, Dios proveerá, pero vives como si estuvieras solo. Dices, entrego todo en tus manos, pero tu mente repite escenarios de fracaso. Dices, confío en tu tiempo, pero cada día te desesperas porque nada cambia. La incoherencia no es falta de fe, es una fe que aún no ha madurado. Y Dios, en lugar de castigarte, espera, porque Él no multiplica lo que te destruiría, ni acelera lo que todavía no puedes sostener. La coherencia no es perfección, la coherencia es alineación. Lo que digo coincide con lo que siento, lo que siento coincide con lo que hago, y lo que hago coincide con la fe que declaro. Cuando eso ocurre, las puertas dejan de estar cerradas y pasan a estar sincronizadas. No recibes cuando oras, recibes cuando te alineas. Hay algo que casi nadie admite, pero que todos hacen sin darse cuenta. Pides a Dios un cambio, pero sigues repitiendo exactamente lo mismo que te estanca. No es maldad,
no es falta de deseo. Es un mecanismo interno que te hace volver a patrones viejos cada vez que la vida te presiona. Y funciona así. Cuando llega una oportunidad, dudas. Cuando aparece un desafío, te paralizas. Cuando Dios guarda silencio, te desesperas. Cuando surge algo nuevo, prefieres lo conocido, aunque lo conocido te haya limitado. El bloqueo no es externo. El bloqueo eres tú repitiendo una versión vieja de ti mismo. Esa versión que teme perder, teme fallar, teme no ser suficiente, teme confiar por completo. Y aquí está el punto espiritual que casi nadie ve. Dios no compite con tu miedo. Tampoco reemplaza tu inseguridad. Él te muestra, a través del retraso, lo que tú mismo necesitas soltar. Porque mientras operes desde la ansiedad, la comparación, la escasez emocional, la necesidad de controlar, tu energía seguirá diciéndole al cielo, no estoy listo todavía. Y el cielo responde exactamente eso. Entonces, espera. No porque Dios quiera retenerte, sino porque no puede abrir una puerta que tu mente cerrará después. La autosabotaje no se ve en un solo día. Se ve en pequeñas actitudes. Revisar el saldo cada 5 minutos. Pensar siempre en lo que puede salir mal. Desconfiar de cada avance. Abandonar procesos antes de tiempo. Depender de señales externas para creer. Dios no te atrasa. Es tu miedo quien pisa el freno. Pero la buena noticia es poderosa. Cuando sueltas esa versión que ya no te sirve, tu vida avanza a una velocidad que siempre estuvo preparada. Pero tú no. Y por eso Él esperó. Hay un momento, pequeño, silencioso, casi imperceptible, en el que todo empieza a moverse a tu favor. Y no ocurre cuando ganas más dinero. No ocurre cuando llega una oportunidad. No ocurre cuando finalmente todo mejora afuera. Ocurre cuando tú cambias por dentro. Porque Dios no responde a la necesidad, responde a la identidad. Y mientras sigas actuando desde el miedo a perder, la dependencia del resultado, la inseguridad que te hace dudar, la prisa que te desconecta del propósito, las bendiciones no pueden sostenerse en tu vida. No porque Dios no quiera, sino porque tu estructura interna todavía no está lista. Dios no bendice la emoción del momento. Dios bendice la coherencia del carácter. Y eso es exactamente lo que casi nadie percibe. El día en que dejas de pedir desde la angustia y empiezas a actuar desde la certeza, algo se alinea. El día en que dejas de temer el retraso y entiendes que el silencio es preparación, algo se libera. El día en que dejas de correr detrás del dinero y comienzas a correr detrás de tu crecimiento, algo cambia para siempre. La bendición no llega cuando oras. Llega cuando te conviertes en alguien capaz de sostener lo que oras. Porque Dios observa. Si tu paz cae cuando el saldo cae, si tu fe tiembla cuando la puerta se cierra, si tu propósito desaparece cuando el proceso se retrasa, y cuando eso cambia, el cielo cambia contigo. Cuando tu corazón ya no actúa desde la carencia, sino desde la firmeza, la vida empieza a abrirte caminos que antes estaban bloqueados. Porque la prosperidad nunca estuvo lejos. Tú estabas lejos de la versión que podía recibirla. Y cuando por fin te acercas a esa versión, la abundancia que parecía tardar, te alcanza. Hay una verdad espiritual que duele, pero es la única capaz de desbloquear tu prosperidad. Lo que bloquea tu dinero no es el diablo, no es la crisis, no es la falta de oportunidades. Eres tú cuando dudas. Y no es porque Dios te castigue. Es porque Él no multiplica lo que intentas controlar con miedo. Muchos oran, pero vibran carencia. Muchos piden, pero piensan derrota. Muchos creen, pero actúan como si estuvieran solos. Y esa incoherencia es la que cierra las puertas. Porque espiritualmente funciona así. Cuando dudas, tu energía se contrae. Cuando temes, tu visión se nubla. Cuando te comparas, tu identidad se debilita. Cuando te desesperas, tu discernimiento se pierde. Y es precisamente en esos momentos cuando tomas decisiones que te alejan de lo que pediste, gastando por ansiedad, aceptando puertas que no son tuyas, abandonando procesos antes de tiempo, corriendo detrás de soluciones rápidas que solo te atrasan más. Dios no retrasa, eres tú quien se adelanta. Él te llama a la confianza, y tú respondes con prisa. Él te invita al propósito, y tú reaccionas con miedo. Él intenta alinearte, y tú intentas resolver solo.
Y mientras permanezcas en ese ciclo interno, ninguna bendición puede sostenerse afuera, porque Dios no entrega abundancia a un alma que aún funciona como alguien en escasez. Primero viene el alineamiento, luego la provisión, y ese alineamiento ocurre cuando dejas de mendigar y empiezas a confiar, dejas de correr y empiezas a escuchar, dejas de temer y empiezas a obedecer. Cuando tu interior deja de bloquear, tu exterior finalmente fluye. Dios no responde a la ansiedad, responde a la madurez. Y cuando esa madurez aparece, las puertas que estuvieron cerradas por años empiezan a abrirse sin esfuerzo. Llega un instante, pequeño, silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti cambia. Y es justo ahí cuando tu vida financiera comienza a moverse. No es cuando ganas más, no es cuando el problema desaparece, no es cuando aparece la oportunidad. El desbloqueo ocurre cuando tu interior deja de resistirse. Porque mientras tu mente diga creo, pero tu corazón susurre, ¿y si no funciona? La bendición se mantiene a distancia. Dios no espera que seas perfecto. Espera que seas coherente, que lo que pides, lo vibres, que lo que declaras, lo sostengas, que lo que oras, lo encarnes. Y cuando ocurre ese ajuste interno, pequeño pero decisivo, algo cambia profundamente. La ansiedad pierde fuerza, la duda pierde voz, la prisa pierde poder. Y entonces, finalmente, la fe deja de ser un discurso y se convierte en una postura. Y cuando tu postura cambia, el cielo responde. Porque Dios no libera prosperidad para quien corre detrás de ella, sino para quien está listo para recibirla sin miedo. Es en ese momento cuando dejas de preguntar ¿cuándo? Y empiezas a declarar confío. Es en ese momento cuando dejas de perseguir puertas y comienzas a caminar con aquel que las abre. Es en ese momento cuando la prosperidad deja de ser promesa y se convierte en consecuencia. No porque Dios cambió, sino porque tú cambiaste. Porque la mayor barrera nunca fue el mundo externo, siempre fue la vibración interna que cargabas. Y cuando esa vibración se alinea con confianza, paz y propósito, lo que antes no llegaba, te encuentra. Lo que antes se retrasaba, se libera. Lo que antes te resistía, se acerca. Así termina toda prueba espiritual, no con un milagro que viene de afuera, sino con una versión tuya que finalmente está lista para sostenerlo.